Entonces, vamos ahí. Muy buenos días con todas y con todos. Nos encontramos aquí en Café Atávico, por supuesto, aquí en el sector de San Blas, pero sobre todo nos encontramos aquí con un personaje que yo lo considero el sensei de la Asamblea Nacional, el sensei de la técnica legislativa. Tuve la suerte de compartir oficinas, tuve la suerte de compartir también lo que era mi jefe como tal, pero sobre todo es un personaje sumamente carismático. Hoy les quiero presentar a nada más y nada menos que al creador del Verano Legislativo Capítulo Ecuador, Marco de la Cruz. Marco, muchísimo gusto de estar aquí. Alejandro, muchas gracias. Gracias a ti por este espacio. Gracias a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes digitales. En realidad para mí es un placer poder estar presente hoy en este programa de alguien que también le tengo mucho aprecio y que conozco muy bien. Es uno de mis pupilos, podría decirlo así, porque nació conociendo cuál es mi escuela, mi metodología y mi línea de trabajo, y por ese camino se ha ido desarrollando, tal es así que ahora tiene su propio canal, maneja sus propias redes y sobre todo lleva de manera muy asertiva todos los mensajes que en política se necesitan ser difundidos. Así que felicitaciones y gracias por esta invitación. Y con esas palabras, hoy, ¿qué nos convoca entonces a estar aquí en este momento? ¿Qué nos convoca? ¿Cuál es el tema? Hoy vamos a hablarles del Verano Legislativo Capítulo Ecuador. Tuve la suerte también de haber participado en este Verano Legislativo y déjenme decirles que no solamente ves lo que es, por ejemplo, infraestructura, es decir, esto es la presidencia, esto es el Parque Juan Montalvo, la Plaza Juan Montalvo, esto es el Pleno Legislativo como tal. No, aquí, por ejemplo, tú lo que vas a encontrar en el Verano Legislativo es desde el tipo de organismo, ¿no es cierto? Desde Secretaría General, el Consejo Administrativo Legislativo, UTEL. Entonces, son varias formas en las cuales ustedes van a poder conocer qué hace, por ejemplo, también un asesor legislativo, cómo se manejan las comisiones dentro en el sistema, por ejemplo, de secretaría de la comisión, el asesor de comisión. También algo muy importante que muchos de los asambleístas tienen es el rol del comunicador. El comunicador también, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su manera de poder transmitir a la ciudadanía todo lo que hace un asambleísta? Es decir, hoy vamos a hablar también, entonces, y si es que no hay problema, Marquito, tú me dices, ¿qué más me hizo falta? A ver, pero tú me dices, ¿qué tal? ¿Cómo se te fue el verano legislativo ahí como tal? Bueno, el verano legislativo, me permito contarles a todos ustedes, no fue más que un bootcamp, que lo conocemos coloquialmente, o más los chicos más jóvenes lo manejan con esta terminología, un bootcamp, que no es más allá que un curso intensivo de formación legislativa, que conlleva no solamente una parte teórica y técnica, sino además también la parte práctica, y de poner, valga la redundancia, en práctica todos los conocimientos teóricos y técnicos que han sido adquiridos a lo largo de todo el curso. El verano legislativo fue un curso, un programa intensivo que duró todo un mes. Fueron 4 semanas intensivas de preparación, donde en cada semana teníamos 2 jornadas presenciales que iban desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. A lo largo de toda esta jornada presencial de las 4 semanas, los 2 días presenciales, recibieron un total de más de 45 diferentes clases, no solo en temas de técnica legislativa y práctica parlamentaria, sino además en temas de comunicación política estratégica, en temas de cómo llegar a consensos y acuerdos de paz, en temas también de los diversos sistemas parlamentarios existentes a lo largo de la región. Tuvimos inclusive en la última semana un debate interparlamentario, donde tuvimos una conexión directa con el Congreso de México, Colombia, Perú, y estuvimos desde Ecuador hablando acerca de cuáles son las diferencias, similitudes, desafíos y retos entre la bicameralidad, la unicameralidad. Son cuestiones que les dieron esas características diferenciadoras a este programa de formación legislativa por encima de otros proyectos o de otros programas, cursos intensivos, seminarios, en los que también se reciben valiosas clases y cátedras, pero este no fue un compilado de cátedras magistrales, sino fue un compilado de tips legislativos para que tengan de una vez los participantes las herramientas prácticas que puedan poner en cada uno de sus espacios en práctica para poder cumplir no solamente con los temas de legislación, sino además con los temas de participación ciudadana. Y son temas que, por ejemplo, muchos de los jóvenes no conocemos, tal vez. Son temas así que, digamos, yo no sé de esta técnica parlamentaria, pero sé cómo se mueve la asamblea. Pero también hace falta, claro, ¿no? esa guía, esa forma de cómo tú puedes acercarte más a lo que es la Asamblea Nacional. Pero, Marquito, una cosa, yo te pregunto, ¿no? ¿Cómo nació la idea del verano legislativo? Bueno, la idea del verano legislativo es muy particular porque no es una idea del marco legislativo del todo. El verano legislativo es una experiencia exitosa ya existente por 2 años atrás en México.
un par mío, un asesor del Congreso mexicano, que lleva 12 años de trayectoria allá en el Congreso mexicano asesorando a diferentes políticos, él tuvo la idea de realizar de tener una iniciativa que acerque el Parlamento a la gente. Ese era el objetivo principal. Tal es así que él creó y diseñó el primer verano legislativo. Tuvieron en su primera edición un total de 50 participantes, en la segunda edición un total de 80 participantes, y fue a raíz de eso que en pandemia nos conocimos a través de redes sociales con Alan Valderas, que es la persona de quien les hablo, y empezamos a ver que compartimos cierta línea de trabajo, cierta línea del interés y la pasión por la legislación, y además también por el hecho de realizar o fomentar espacios donde se promueva la participación ciudadana real, porque no es más que la participación ciudadana real la que motiva o es la esencia de la democracia en todos los países. Entonces, Alan tuvo la idea, me llamó mucho la atención, busqué realizar la adaptación de esa idea mexicana a la realidad ecuatoriana, lo plasmé en un proyecto que fue presentado a la Asamblea Nacional. Y fue a la Asamblea Nacional, por intermedio del asambleísta Sale Fritzsche, quien se apoderó o se empoderó de buscar articular este proyecto para que trascienda más allá de un simple curso, para que sea un programa institucional y académico. Por eso logramos, luego de que llega a la Asamblea, miren cómo es la historia, ¿no? Nació en México, Marco Legislativo realizó la adaptación, presentó al asambleísta Sale Fritzsche fungió de articuladora entre la Asamblea Nacional y la academia. Hablando de academia, fue la Universidad Técnica Particular de Loja la que en este caso dio el aval académico. Y luego de que tuvimos todo esto, por intermedio de la Coordinación General de Participación Ciudadana de la Asamblea y de la Escuela Legislativa, que son organismos institucionales internos que tenemos en la Asamblea, que se dedican específicamente a promover estos espacios y avalar estos espacios, fue que logramos hacer que lo que hace tiempos nació como una idea, porque créeme que todo este diseño de adaptación nos demoró aproximadamente un año de preparación. O sea, todo esto tuvo un trabajo tras bambalinas de un año aproximadamente, hasta que lo pudimos hacer realidad, pues gracias al apoyo de todos estos actores estratégicos que les he mencionado. Claro, yo recuerdo, por ejemplo, la primera, creo que tal vez habría sido, no estoy seguro, pero tal vez fue la primera reunión que tuviste con el asambleísta, con el chico de México. Ajá, con él, por ejemplo, me acuerdo que ahí conversaban, ¿no? Así, verás, este verano legislativo. Claro, me acuerdo que fue ya hace un año eso, ¿no? Es un año eso. Entonces, y eso lo que creo, y tú cómo lo consideras, ¿qué esperas tú de este programa a largo plazo para la ciudadanía? Bueno, ¿qué espero en realidad? Este programa no es un programa para que Marco Legislativo se haga famoso, como muchos por ahí lo decían. No es un programa tampoco para que sea un curso de adoctrinamiento político de una u otra fuerza política, nada que ver. Este es un programa que nació de la ciudadanía y lo único que busca es abrir las puertas de la asamblea a la ciudadanía, acercar a la gente a la asamblea, porque la asamblea es en realidad la casa de todos y no solamente un lema bonito, sino la asamblea es el lugar que todos debemos apropiarnos y hacerlo nuestro, porque es ahí donde se elaboran las leyes que rigen para todos los ecuatorianos y que tienen que ver con la vida de absolutamente todos y cada uno de quienes estamos escuchando esto, por ejemplo. Entonces, ese es el verdadero fin del verano legislativo, acercar la asamblea a la gente, formarlos técnicamente en temas de política, en temas de legislación, en temas de participación ciudadana. ¿Para qué? Para que si en un futuro tienen ellos la oportunidad de representarnos a nosotros en cualquier espacio público o de ser simplemente servidores públicos en alguna institución pública o de ser algún empleado privado de alguna empresa privada, en cualquier espacio en el que estés, en tu metro cuadrado, si tú conoces la realidad de tu país y tú puedes saber cómo llegar a la gente de verdad para tratar de brindarles alternativas de solución, como las cosas que estén a tu disposición, con las cosas que estén a tu alcance, si tú puedes ser un aporte positivo para la sociedad, qué mejor que hacerlo desde cualquier espacio en el que estás. Eso es lo que busca de verdad. No busca absolutamente ser famoso, no busca adoctrinar a alguien, lo único que busca es acercar la asamblea a la gente y empoderar a la gente con conocimientos para que esto puedan replicarlo en sus territorios. Y eso es lo que está pasando. Como buena noticia, me permite indicarles que, mira, el verano legislativo tuvo un alcance sumamente amplio. Tuvimos representantes de las 24 provincias del país. Y de todos estos representantes que fueron muy diversos, gente que fue desde los 12 años hasta los 65 años de edad, tuvimos personas mestizas, indígenas, afrodescendientes de la comunidad Shuar. Todos ellos se han preocupado por buscar, ahora que ya tienen estos conocimientos, replicarlos en sus territorios. Eso me parece algo súper interesante, porque hasta el momento no han pasado ni 2 semanas de que concluyó el verano legislativo exitosamente y tenemos registradas más de 38 solicitudes de réplica de programas similares al verano legislativo en diferentes territorios. Son programas que ahora buscan desde sus localidades
formar también a la gente de este sector, capacitarlos técnicamente, para que de esa manera puedan ellos también ser agentes de cambio realmente en su localidad. Y muchas gracias. Buenas tardes. Buenos días, todavía seguimos. Gracias. Y ustedes, por si acaso, si es que también son amantes de café. Aquí tú eres amante del café, ¿verdad? Sí. Por supuesto, amante del café. Aquí, si están buscando, por ejemplo, un lugar de arte, cultura, descanso y un buen café, por supuesto, entonces ustedes deberían venir a lo que es Arte Cafetería Atávico, justo en el lugar donde nos encontramos, que es un lugar con alma. Aquí están ubicados en las calles José Antepara y Vicente León, diagonal a la Plaza Belmonte, nada más, sector San Blas. Visita, descanse un momento, escuche, por ejemplo, aquí al verano legislativo, a Marco Legislativo, y disfruten también. Salud con eso. Bueno, está fuerte y está bueno. Me acaba de despertar. Muy bueno. Disfruta. Entonces, oye, pero qué bueno, ¿no? Se ha ampliado bastantísimo y debe ser también con esto de las cámaras legislativas que hay en cada país y puede ser una ayuda, ¿no? De hecho, sí, las personas que están queriendo replicar este tipo de programas de formación ciudadana están buscando aliarse con actores estratégicos, y uno de esos actores estratégicos puede ser también la Asamblea Nacional por intermedio de sus casas legislativas. En efecto, como Alejandro lo menciona, la Asamblea tiene en cada una de las provincias una casa legislativa. ¿Qué es esto? Es una pequeña sede de la Asamblea en la que tenemos un pequeño personal que nos puede brindar apoyo técnico o apoyo logístico, operativo, con diferentes eventos que queramos realizar en territorio. Entonces queremos valernos también de todos estos equipos como esto. Están ellos buscando aliarse también con la academia, con institutos de formación continua, con personas políticas de sus localidades. En todo este tipo de espacios, todo apoyo suyo. Y ellos lo que están buscando realizarlo. Y eso es lo que te digo de ver noticias de ahora dentro del país. Porque cuando hablamos en la última semana del verano legislativo con nuestros pares del Congreso de México, de Colombia y de Perú, nos dimos cuenta de que existe también el interés del Congreso colombiano y del Congreso peruano en replicar el formato de verano legislativo. Así que puede ser que en los próximos años el verano legislativo ya no sea solamente algo de México y de Ecuador, sino que también se amplíe regionalmente y tengamos un verano legislativo Colombia, Ecuador, Perú, México, entre otros países que se quieran sumar. Oye, pero entonces yo tengo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo haces como para que la gente, digamos, no llegue a estos extremos tanto de la política, ¿no? Porque yo creo que tal vez sí debe haber alguien, yo recuerdo, ¿no? Por ejemplo, en las clases alguien siempre saltaba y decía, no, pero es que tiene que volver. O tiene que volver, o por ejemplo, no, aquí ellos no. O sea, ¿cómo haces para que no se intervenga tanto la política? O se politice. Ya, para que no se politicen estos espacios sería básicamente. Sí. Es un poco complejo, Sí, es complejo. pero de hecho lo que tuvimos que hacer nosotros es poner las líneas o los límites claros desde un inicio. Dijimos, miren, todos los participantes van a venir acá a formarse técnicamente en política, legislación y participación ciudadana. Pero uno de los límites, de los condicionantes, era no emitir criterios en contra o a favor de las fuerzas políticas que actualmente están presentes en la Asamblea Nacional, para de esa manera evitar ciertos escenarios en los que puedan haber incidentes que no quisiéramos que sucedan, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, exacto, pero lo que hicimos fue poner las puntos, las 10 sobre las 10 claramente desde el inicio. Miren, evitemos dar comentarios a favor y en contra. Si nos vamos a referir acerca de la política, de los resultados que ha tenido cierta experiencia política que hemos pasado, hablemos de la experiencia, hablemos de las cosas, pero más no de las fuerzas políticas para generar o evitar generar susceptibilidades, ¿ya? Herir susceptibilidades. Aquí, por ejemplo, nos menciona Marisol. Dice Marisol, grandes profesionales y seres humanos, de acuerdo, doctor Marco. Puedes acercar a la asamblea a la gente, no solo para reducir el desconocimiento, sino para buscar un cambio de raíz a las políticas del país. ¿Crees que has establecido también algo nuevo en el Ecuador? Sí, de hecho es un hito, yo me llevo este crédito y este mérito, no como marco legislativo, sino como uno más de los que vivimos esta experiencia, porque créanme que esta experiencia del verano legislativo no solamente cambió la vida de 280 participantes que estuvieron tanto de manera física como virtual, sino además también de más de 47 diversos ponentes, de más de 20 personas del staff. Si sumamos, es un cúmulo de casi unas 350, 400 personas que estuvieron detrás del verano legislativo. A ese grupo de que fueron quienes experimentaron este bonito programa del verano legislativo, es a quienes me sumo porque hicieron un hito. Fue el primer verano legislativo en la historia del país. Fuimos los pioneros desde el Ecuador en realizar un programa de tal magnitud, de tal alcance, de tal nivel, que fue realmente un hito y yo me siento muy satisfecho
junto a todas las personas que fueron parte de esto, porque cambiaron la vida de todos. Acá, por ejemplo, Aisha nos pregunta, ¿cuál sería el peor escenario? Creo que se refiere cuando hablábamos acerca del tema de la politización. ¿Cuál sería el peor escenario? El peor escenario sería que se emita algún criterio ofensivo en contra de la actual administración de la Asamblea Nacional, por ejemplo. No estamos defendiendo a nadie, ojo. Lo que hemos buscado es que los tipos de comentarios que se lleguen a emitir sean en el torno de la prudencia, en el torno del profesionalismo, en el torno de la profesionalización de la política, que hablemos de manera técnica, que busquemos evitar ataques malintencionados o muchas de las veces mal sustentados o mal informados. Entonces la manera en la que manejamos esto fue una manera compleja, porque realmente era un espacio político, pero era un espacio de formación política. Entonces aquí no estábamos para luchar por los ideales de una u otra fuerza, sino para entender cómo cada fuerza política debe tener un ideal por el cual luchar. ¿Me entiendes? Cómo dimos la vuelta a las cosas. Por ejemplo, la silla vacía, asambleísta por un día. Aprender y formarte en cómo se legisla, cómo se fiscaliza desde adentro de la Asamblea Nacional. Los compilado casi de todas las experiencias que brinda la Asamblea Nacional para que ellos puedan tener en una probadita de un programa intensivo de formación legislativa de un mes casi todo lo que la Asamblea brinda por separado a diferentes espacios. Eso está sumamente chévere. A mí me recuerda, por ejemplo, no sé si hay gente por aquí que estuvieron en modelos UNASUR, ONU, por ejemplo, y algo así, ¿no? Por ejemplo, igual también ellos creaban así las comisiones de UNASUR, comisión de seguridad, comisión tipo cada uno con la Asamblea. Y al final de todo se reúnen en el pleno del Ejecutivo y así, a ver, la delegación del pleno, la delegación tal. Algo así, yo considero esto. Por ejemplo, en los colegios, y lamentablemente ha habido legisladores también, déjenme decirlo, que no nos han hecho quedar mal a los jóvenes. Nos dicen que, por ejemplo, no estamos aún para la política, que no deberíamos hablar de política. Entonces nos están alejando de la política. Y estos espacios, lo que yo entiendo, ¿no? Es que tú quieres acercarlos. Pero ¿qué pasa cuando los jóvenes no están politizados? Los jóvenes no quieren saber de política y están en nuestros programas. ¿Cómo les harías? No sé si es que les harías cambiar de parecer, no sé. ¿Quién sabe? O tal vez sí. ¿Tú qué crees? Bueno, este es un tema muy debatible en realidad, y aquí quiero yo generar un poco la polémica, no sé, con un comentario respecto a este tema que yo escuchaba justamente en un espacio en el que estuve ayer. Me decían, ¿afectaron tanto o la imagen de la actuación de un asambleísta de 19 años llegó a generar tanta polémica y escucharse tanto que generalmente eso pudo terminar afectando de cierta manera la imagen de la participación política de jóvenes, ¿ya? Porque dicen, mira, si un joven de 19 años se dedica a hacer tal cosa en lugar de legislar, seguramente muchos otros jóvenes van a hacer lo mismo y no están preparados. Y un comentario que me llegó por ahí es, o acaso, yo mi teoría conspirativa, ¿no? O es que acaso lo que se buscaba era en realidad denigrar tanto la participación de un joven en la política para elitizar la participación de otras personas en la política ecuatoriana. ¿Se dan cuenta de cuándo puede trascender esto en realidad? Capaz tal vez lo que se buscaba era que sea tan frágil la imagen de un joven en la política para decir, no, ellos no están preparados, entonces tenemos que ser más elitistas con quienes participan en la política, que decir que tengan 2 maestrías, un doctorado, un PhD, y ahí sí están preparados. Pero ¿y dónde queda ahí en cambio el derecho de la participación y la diversidad de los representantes de la Asamblea Nacional? Entonces miren cómo se genera un debate de subes, altos y bajos, y es necesario poner todas las cartas sobre la mesa previo a emitir un criterio, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que independientemente de quién se involucre en la política, ya sea un niño, ya sea un joven o ya sea un adulto, lo importante aquí es que se lo haga con vocación y se lo haga con pasión, con esa pasión de querer servir, de querer comunicar y de querer hacer cosas por el país, más no con una convicción de simplemente calentar un puesto o servirse de ese puesto. Aquí, por ejemplo, Carlita Marisol, ella nos dice, ¿no? Yo creo que es eminente poder replicar esta experiencia del verano a los sectores más alejados. ¿Cómo poder hacerlo con su asesoría o a las provincias, no quiere decir? Bueno, un saludo a Carlita. Bueno, ya tuvimos ya una pequeña inducción en la que hablamos acerca de cómo replicar esto en los territorios. Donde estuvimos con los representantes de estos 38 espacios que quieren hacerlo. ¿Qué es lo que hicimos de ahí? A puerta cerrada, Alejandro, básicamente, gente que nos escucha. Igual, si hay gente más aún interesada en querer hacerlo, que estuvo en este espacio, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, en todas las redes como @marcolegislativo, y nos deja un mensajito de que quisieran replicar esto en sus territorios. Tenemos un acercamiento, definimos un poco los detalles, los requerimientos, el proceso que debería seguirse,
explicamos y desarrollamos esto de mejor manera y con eso nosotros brindamos el apoyo, la asesoría y la guía para que esto pueda hacerse realidad. Es algo que obviamente tienen que responsabilizarse ustedes de llevarlo a cabo, de llevarlo a efecto, pero para eso estamos nosotros que ya tenemos una pequeña experiencia para poder sumar como un aporte positivo con las cosas que necesiten y estén en nuestro alcance. Y tú te preguntabas en algún momento cuando estabas haciendo este verano legislativo que ibas a tener todo este alcance a nivel de todo el Ecuador, de varias provincias. ¿Pensaste eso? Por ejemplo, recuerdo que había también hasta participantes de comunidades, pero de la Amazonía como tal. Entonces eso me quedé, y ellos, por ejemplo, alguien hablaba también en su idioma original. Entonces eso era interesante. Eso fue una de las cosas más interesantes y que más nos llenaron de este espacio en realidad. A ver, tuvimos muchísimos representantes de 12 años, de 15 años, de 16 años, 17 años, hasta los 65 años. Tuvimos personas de la Galápagos, Costa, Sierra, Amazonía. A mí me permite enviarle un saludo a Tania Zuritiak, que fue justamente nuestra representante de la comunidad Shuar. Tania nos decía y nos comentaba que cuando ella recibió la noticia que fue una de las ganadoras de la beca, la recibió con lágrimas en sus ojos porque esta era una experiencia más o una oportunidad más para poder trascender en su vida. Y trascender no solamente como un logro, como un hito personal de que yo fui becada, sino como el logro de que yo tuve la oportunidad de aprender y empaparme de estos conocimientos para poder transferirlos a mi comunidad en la que difícilmente llegan este tipo de espacios. Entonces, ahí lo bonito de la experiencia. ¿En qué nos llenó esto? Nunca imaginé llegar a trascender tanto como trascendió este proyecto, pero yo pienso que esa es una pequeña muestra de cuando las cosas las hacemos con pasión, en realidad resultan de esta manera. Y aquí hubo mucha pasión, no solamente de quien fue el mentor original, de quien buscó hacer la adaptación y la réplica de este programa y de quienes nos abrieron las puertas de acá en la Asamblea, en la Coordinación General de Participación Ciudadana, en la Escuela Legislativa, en la Universidad Técnica Particular de Loja, sino pasión inclusive por parte de todos los participantes, que daban todo y agradecían tanto una oportunidad como esta, porque sin duda esto, créeme que de aquí a unos 2 años, a 4 años, muchos de los participantes van a estar en las papeletas, ya sea como concejales, alcaldes, asambleístas, y vamos a estar muy bien representados. Qué chévere. Y eso, es, o sea, eso tú le ves hacia largo plazo también lo que podría estar pasando. Por lo menos de ellos que digan, yo me formé en mis inicios, o me encantó la política como tal por el verano legislativo. Yo creería que eso podría pasar, ¿cierto? Ahora te pregunto, por ejemplo, ha trascendido todo en el Ecuador, y entiendo también que esto trascendió a nivel mundial, por ejemplo, llegó a México, porque ellos fueron, claro, los primeros como tú dices. ¿Qué dicen de allá? ¿Ha salido algo, por ejemplo? Bueno, sí, de hecho Alan Valderas, que ojalá nos esté escuchando también, bueno, Alan nos decía, él participó virtualmente tanto en la inauguración como en la clausura. Nos decía sumamente sorprendido, Marco, me dice, cuando yo encendí la cámara, yo imaginé estar frente a un auditorio, me imaginé un auditorio de 50, 100 personas a lo mucho. Porque si ellos siendo México ya tuvieron 2 años verano legislativo, no sobraron más de 100 personas, nosotros en nuestro primer programa piloto tuvimos 280 personas. Entonces me dice, para mí abrir la cámara y darme cuenta que estoy frente a un pleno completamente lleno, fue sumamente sorpresivo y en realidad me hicieron hasta sentir nervioso. Entonces él lo que dice que está sumamente sorprendido porque superamos como el que más las expectativas que ellos tenían de un programa como Verano Legislativo, versión o capítulo Ecuador. Oye, pero no sé, no, eso sí se me vino una pregunta un poquito ahí. ¿Crees que entonces nosotros los ecuatorianos estamos más interesados en la política que los jóvenes? No sé necesariamente si por ahí vaya el tema de quién sea el que esté más o no interesado, pero lo que sí creo es que en el país actualmente existe un hambre de formación política, pero de la buena política. Yo casi que había perdido la esperanza en la política y en la gente que quiere hacer las cosas bien por el país y por el mundo y por su metro cuadrado. Sí, pero luego, yo voy 10 años metido en la asamblea, entonces entenderán que a veces es difícil estar metido ahí del todo con esa presión que se siente. Pero luego de que vi la apertura y la acogida que tuvo esto, para mí fue como que wow, o sea, la gente sí se interesa en la política, pero no en la política, no en la politiquería. Y quieren formarse y seguirse capacitando para poder seguir sumando con un granito de arena desde el espacio. Y tú, por ejemplo, o sea, en estos 10 años, ¿no? Hablando un poquito también en ese aspecto ahí, y dentro de la asamblea, ¿qué te ha impactado a ti como asesor? En todos estos 10 años, ¿qué crees que ha ido cambiando? Desde que tú estuviste hasta estos años así, Wow, qué pregunta. A ver, para mí toda mi trayectoria como asesor ha sido sumamente invaluable y llena de diversas experiencias, tanto positivas
como otras no tan positivas. Pero yo siempre digo, todo lo que nos pasa en la vida, sobre todo en la vida profesional, siendo un asesor parlamentario, todo siempre suma como una experiencia y todo siempre nos va a dejar una enseñanza. Entonces, sin duda que he vivido cosas que me han gustado, otras que no me han gustado tanto, pero lo que te puedo decir es que uno cuando está metido en este mundo político y en este mundo legislativo, no debe dejar que se afectarse por ciertos factores o patrones externos. Uno debe más bien tomarlos, apropiarse de ellos, darlos la vuelta y jugar con eso a su favor. Eso es lo que yo he buscado. Siempre tratar de dar la vuelta a las cosas para más bien aprovecharme de eso y apalancarme de eso para poder seguir adelante con una u otra decisión. Si mañana pasa algún problema político, me aprovecho de esa bomba política, ¿para qué? Para poder reproyectar o reposicionar un nuevo mensaje político. Uno debe buscar eso, siempre lo positivo en las cosas. Por eso tal vez era tan difícil para la gente entender que la Asamblea en este momento político en el que estamos esté avalando un programa como el verano legislativo. Muchos ni siquiera lo entendían ni lo comprendían, pero luego se dieron cuenta de que qué mejor que en momentos en los que está tan polarizada la política, que la política está tan polémica, no sé, con mucha polémica, digamos así, que se generen espacios como estos, espacios sanos, espacios de formación y espacios de capacitación, qué mejor. Eso es lo que yo les puedo decir como enseñanza. Siempre saquemos lo positivo de las cosas, siempre busquemos dar la vuelta a las cosas para apropiarnos de eso y aprovecharnos de eso y repotenciarnos, y no dudemos que ni lo bueno ni lo malo van a terminar afectándonos del todo. Más bien eso van a ser oportunidades para poder alimentarnos aún más y nutrirnos aún más de experiencias y de enseñanzas que tenemos. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando estaba en la asamblea, tú lo que siempre me decías era, anda un paso adelante. Siempre anda un paso adelante de lo que pueda estar pasando. Eso es, ¿ya? Entonces este es un camino de mucha resistencia y no se vale doblegarse frente a la adversidad coyuntural que tengamos. Aquí se vale más bien fortalecerse y nutrirse, como les dije, de esas experiencias para poder seguir dando un mejor trabajo. Ah, qué chévere, ¿no? O sea, esos, digamos, esos son los consejitos que, por ejemplo, cuando tú llegas, ¿qué haces? ¿Qué haces? Porque claro, por ejemplo, digamos, en algunas mallas curriculares que he conocido, no te dan, por ejemplo, temas así legislativos. Por ejemplo, en la ciencia política, no hay un tema así legislativo. Le estudias, como dije al inicio, ¿no? Le estudias, digamos, por ejemplo, al principio, cuáles son las funciones del Estado, qué hace la Asamblea Nacional, bla. Pero una cosa es estudiar y otra cosa es cuando ya llegas a la práctica. Claro, totalmente. De hecho, ese es un reto no solamente para politólogos, sino también para abogados y para muchas personas que llegamos a la asamblea, porque uno llega a la asamblea generalmente sin saber cómo es la dinámica en realidad, porque tú aprendes de la estructura del Estado, aprendes de que son 5 funciones, aprendes cuáles son las funciones principales de cada una de ellas, pero hasta ahí. No sabes cómo hablar con un político, cómo cabildear, cómo generar un proyecto de ley, cómo fiscalizar, cómo responder un memo de un diplomado internacional. O sea, son cosas que a veces sí te dejan fuera de casillas, pero ahí viene la vocación de querer prepararte. Así no conozcas tú algo, prepárate, investiga con el que más puedas y siempre queda como el que está con las cosas un paso adelante. Y ahí viene nuevamente lo del paso adelante y lo de resistir. Oye, pero también ayer hablando, ¿no? Estábamos en una entrevista igual con Carlita Marisol. Mírenlo, lo vamos a ver transmitir, no se olviden. Y hablábamos de que también a veces en el órgano legislativo veíamos las malas prácticas también. Por ejemplo, nosotros queremos ser nuevos políticos, pero también a veces habían como que las prácticas, las viejas prácticas. Entonces, por ejemplo, ya estaban ahí cabildeando, como bien dices, ya estaban cabildeando. Decían, pero espérate, oigan, ni les conozco. Muy bien, déjame conocer. No, ya estaban ahí, dale. ¿Cómo nosotros entonces podemos entender eso? Yo podría decir que quienes fueron parte del verano legislativo, una de las simulaciones que tuvieron de la sesión del pleno en la que iban a elegir autoridades, se dieron cuenta de lo difícil que es llegar a consensos y de cuán difícil puede llegar a ser también mantenerse con una postura que uno inicialmente tomó. ¿Y esto por qué pasó? Porque eso que iba a ser la simulación de una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional terminó siendo una simulación de las sesiones del Congreso en la que faltaban solamente los cenicerazos. No. O sea, por poco fue tanta la polémica que se causó con los chicos al entrar en personaje como si fueran asambleístas y llegar a un consenso y promover o mocionar a tal persona para presidente, a tal para vicepresidente. Ofrecían los votos y luego del ofrecimiento de votos se daban la vuelta y esos votos ya no eran para él, eran para otro. Entonces se daban cuenta justamente de esto, ¿no? De estas malas prácticas, de tal vez esto de emitir compromisos falsos o de faltar a la palabra que muchas de las veces se da, que es algo que pasa mucho en la vida práctica. Y precisamente una de las virtudes de los políticos debe ser el mantener su palabra intacta y que por encima de cualquier cosa, inclusive más allá del papel, pese su palabra. Y eso es algo que los chicos se dieron cuenta que es muy frágil
y que es algo que se puede romper y quebrar a cualquier momento. Y por eso a ellos les costó llegar a consensos. Eso fue básicamente, ya les digo, era una idea del congresillo hace mucho tiempo. Parecía como cuando Guadalupe Llori iba a ser electa presidenta de la Asamblea, que pasaron como 5 mociones y ninguna tuvo los votos y al final terminó siendo electa presidenta, la que menos esperaba. Eso pasó en el gobierno legislativo también. Entonces vivieron un poquito de estas malas prácticas, pero se dieron cuenta que esas malas prácticas no les llevaban a ningún buen fin y que lamentablemente lo único que hacían era caotizar, era generar más problemas y no tener soluciones o respuestas rápidas, que son lo que generalmente el país siempre necesita. Ahora, más o menos sí, ya culminando un poquito con este espacio, que está súper bueno, si nos pudiera nos quedábamos horas, pero vengo a preguntarte esto, ¿no? Por ahí. Ahorita estamos con un poquito de... No estamos con un poquito, estamos ya en diciembre con una consulta popular. Tú que estás en esto ya 10 años, como ya hemos recalcado, ¿qué opinas de la reducción de las entrevistas? ¿Va a mejorar en algo? ¿O vamos a tener una mayor... Obviamente, como decíamos ayer, no vamos a tener una mayor representatividad, eso estoy seguro, pero entonces, ¿estás de acuerdo? A ver, respecto a la reducción de asambleístas, yo pienso que hay que tener en cuenta diversos factores, ¿ya? Primero, ¿qué es lo que se busca con esto en realidad? Entendamos cuál es el trasfondo de la pregunta. ¿Se quiere solamente ahorrarse presupuesto? ¿Se quiere reducir las posibilidades de representación local? ¿Se quiere mejorar la imagen de prestigio, de confianza que tiene la Asamblea, reduciendo a los asambleístas, para que se rompa un poco con el discurso de que se gasta tanto en tanta gente que no hace nada? ¿O qué es lo que se quiere? Entonces, primero entendamos cuál sería el trasfondo de la pregunta. Entendiéndose eso, yo creo que es generar una Asamblea Nacional, una primera función del Estado, que sea mucho más efectiva, que sea mucho más dinámica y que responda a las necesidades actuales de la gente. Yo pienso que por ahí va el trasfondo de la pregunta. Ahora, esto se puede lograr de diversas maneras, no solamente reduciendo el número de asambleístas. Y tal vez reducir el número de asambleístas puede ser un buen primer paso, pero no va a surtir efecto si es que detrás de esta decisión no hay en realidad una planificación real de cómo se quiere suplir a ese número de asambleístas que se van a perder o que no van a entrar a través de una adecuada gestión legislativa. Entonces, porque no simplemente la respuesta es que reduzcamos a la mitad de los asambleístas, nos quedamos con 70 de los 151, ya, pero ¿y qué van a hacer estos 70 que se quedan acá? ¿Cómo van a dinamizar sus funciones? ¿Cómo van a garantizar llegar a toda la totalidad del territorio ecuatoriano? Por ejemplo, también cómo puedes garantizar de que ellos no estén, digamos, vinculados, o sea, voy a ser abogado del diablo, ¿no? ¿Cómo voy a garantizar de que ellos no estén ahí ya? Porque tú eres solo una representación, digamos, de sus familias, como bien hablamos, o solamente van a tener ustedes un asambleísta. Nosotros ya tenemos como 2 asambleístas o 3 asambleístas, me inventan la provincia de Pichincha o en Guayas. Entonces nosotros, o sea, a pesar de que tenemos más votos, entonces, si quieres que nuestro voto sea para ti, entonces ayúdanos con tu voto. Entonces ya se está quedando también la participación más lejana de la Amazonía, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar eso? Eso yo considero tal vez para. O sea, sí existen ciertos territorios que pueden ver su representatividad reducida, lo cual podría sonar alarmante. Pero hay que buscar entender aquellos mecanismos que no nos permitan que pasen este tipo de escenarios, ¿no? Donde se pueda utilizar la participación ciudadana tal vez como una moneda de cambio, eso no sería lo correcto, sino más bien que busquemos cómo a través de la reducción de asambleístas, efectivamente las personas que lleguen sean personas plenas y totalmente capacitadas y que no solamente tengan un perfil o las credenciales académicas o profesionales adecuadas, sino que además representen tener o garanticen tener una trayectoria impecable de liderazgo comunitario, de trabajo con vocación de servicio. Eso es lo que vamos a querer nosotros tener. Si vamos a tener personas 100% preparadas que cumplan con estos perfiles, qué excelente que tengamos menos asambleístas con una mejor calidad. Pero ¿cómo garantizamos esa calidad? Entonces, atrás de esta pregunta, no solamente debe haber el anexo, que también todos debemos leerlo, sino debe haber una estrategia real de cómo esta reducción va a suplir el número de asambleístas que teníamos antes y va a garantizar llegar a la misma cantidad de espacios a través de la misma cantidad de escucha ciudadana. Estoy seguro, y no, y esperemos nada más, ¿no? O sea, los anexos, claro, digamos que te dicen, entiendo que te dicen que tienen que superar los 400.000 de la población del censo actual, pero veamos cómo nos va con ese tema. Ahora, para ir cerrando más o menos, 2 preguntas, nada más. Y era, cuando escuchas que te dicen esto, tú que tienes esta experiencia, yo estoy manejando esto y yo sabré a quién le voy a dar la palabra en el pleno legislativo. Y esto hago referencia al día martes, claro, el presidente Nils Olsen les va a decir que yo sé a quién daré.
¿Qué piensas sobre eso? Sobre justo esa frase. Yo seguro que no es la primera vez que escuchas eso. No es la primera vez, justamente por ahí iba. Yo voy 10 años en el legislativo, he podido estar o tener la experiencia de estar en más de 4 diferentes periodos legislativos. Entonces, lo único que hago, un pequeño llamado, es a que no perdamos la memoria. Y que este escenario que pasó hace unos días también ha pasado en sin número de escenarios más. Y si nos vamos a lo técnico, yo voy a meter aquí un criterio fuera de lo político y más adentrado a lo técnico. La potestad de poder dirigir las sesiones del Pleno y otorgar la palabra a tal o cual asambleísta es una potestad total y plena de quien ejerce la presidencia de la Asamblea Nacional. Así que si en cuanto a legalidad hablamos y en técnica hablamos, la potestad de dar o no la palabra a alguien es completamente algo que está delimitado en la ley como una atribución del presidente de la Asamblea Nacional. O sea, que no se está yendo por fuera de la ley. O sea, él está en todo su derecho. Él está en todo su derecho, la ley le faculta para eso y eso ha pasado en sinnúmeros de otros escenarios más también previos, con muchas otras fuerzas políticas donde otras fuerzas estaban en poder, otras estaban arriba, otras estaban abajo. Es lo bonito de la política, que eso es tan dinámico, que muchas veces quien está arriba luego está abajo, quien está a la izquierda está a la derecha y eso es un vaivén. Pero no perdamos la memoria, esto ha pasado en muchos escenarios más. Uy, puede ser en algunos. No queremos recordar esas malas, no, es malo. Pero bueno, ahora sí más o menos. ¿Tu mayor reto haber organizado el verano legislativo? ¿Mi mayor reto es mi pregunta o es una afirmación? Es una pregunta, bueno, más bien dicho así. ¿Cuál fue el reto entonces? Haber organizado eso. El reto del verano legislativo, ¿cuál fue el mayor reto en el verano legislativo? Creo yo, haber llegado vivos todos hasta la clausura. Porque créanme ustedes que hay un trabajo tan grande de hormiga atrás de bambalinas, atrás backstage, como decimos, del verano legislativo, que no es fácil. Y como mucha gente luego de que ya conoció y que vio que esto fue un éxito, escribí en redes sociales: yo también estoy interesado en el verano legislativo, ¿cómo puede ser? ¿Cuándo es el próximo verano legislativo? Y créanme que yo no recupero ni siquiera las ojeras del primer verano legislativo y hay gente preguntando el próximo verano legislativo. Me llena de satisfacción porque sé que fue un buen programa, pero hay mucho trabajo por detrás. Y como el nombre lo indica, el verano legislativo se va a seguir dándose cada verano. Así que ahora tuvimos nuestro verano legislativo 2025, de aquí el próximo será en el verano legislativo del 2026. Así que estar atentos nada más todos a través de las redes sociales de la Asamblea Nacional, porque uno de los objetivos es institucionalizarlo ya como mecanismo de participación ciudadana permanente, para que no quede discrecionalidad de marco legislativo hacerlo, o de alguna asamblea permitirlo, autorizarlo, sino que sea algo que por ley, o en su defecto por reglamento, pueda hacerse año tras año siempre, como un mecanismo en que la gente pueda ampliamente participar desde dentro de la asamblea, formándose técnicamente, para poder a futuro brindar un servicio idóneo a la ciudadanía. Esperemos entonces para el próximo año. Ojalá verte ahí en ese próximo verano. Tiene que estar, Marco. Seguro que sí. Y si no, hay muchos otros programas que seguiremos trabajando, las réplicas de programas como verano legislativo en diferentes provincias. Como te digo, hemos tenido acercamientos ya con Chimborazo, con Guayas, con Santa Elena, con Morona. Entonces creo yo que vamos a tener espacios en los que la gente pueda seguir involucrándose. Así que, así como también puedes seguir las redes de la Asamblea Nacional, @Asamblea Ecuador, también puedes seguir las redes de @Marco Legislativo y podemos tal vez generar acercamientos como visitas guiadas o participación de asambleístas por un día. Y ahora, por ejemplo, como lo que estábamos más o menos en la conversación de la mitad, ¿tú qué le dirías a esos jóvenes que aún no creen en la asamblea? Tú con toda tu experiencia, ¿qué les dirías ahí más o menos en esa final? Que más perdemos nosotros desinteresándonos de un tema y o ignorando un tema, que lo que en realidad podríamos nosotros ganar al aprender de un tema en el que tal vez no estábamos tan apasionados por involucrarnos, pero que puede permitir transformar no solo nuestra realidad, sino transformar la realidad de todo un país. Así que hay que saber aprovechar los espacios, y aunque a veces no nos gusten mucho o hayan cosas que nos incomoden un poco, es momento de salir de nuestra zona de confort y dar la vuelta a ese tipo de escenarios para sacarlo a nuestro favor y a favor de lo que queremos lograr en pro de la gente. Y eso es que, por ejemplo, lo que aquí como polilegislativo también es lo que pretendemos aquí, es que la gente también trate de enamorarse por lo menos un poquito de la política. Por lo menos tratar de enseñarles y decirles que la política no es mala. De hecho, la política es necesaria como tal. Porque sea como sea, eso también es lo que va a regular nuestra vida. Eso es lo que tú ves ahí. Apenas sales de la calle es lo que tú ya ves. Tú ves, por ejemplo, sales de la asamblea, como les mencionábamos ayer, sales de la asamblea y al lado ves al hospital Espejo. Y eso también es un ente que ves que, por ejemplo, sin política, eso no va a funcionar. Así que estos espacios, sea como sea, nos ayudan
también a llevarles un poquito más de cultura política, que es lo que ahorita, sea como sea, no es mala, recordemos, no es malo estar politizados ni nada por el estilo, pues simplemente que, y es bueno, por ejemplo, a veces que la gente también defiende sus ideales, es muy bueno, pero todo siempre con el respeto de vida. Así que, Paquito, seamos políticos, no seamos politiqueros. Es la gran diferencia. Y bueno, gracias también, Alejandro, por este espacio. Felicito también esta iniciativa, felicito estos espacios. Siempre son necesarios generar espacios de discusión, espacios de debate y espacios informativos de calidad. Así que genial haber estado aquí y un saludo también a todos que nos siguieron a través de esta larga conversación, creo. Y era necesario, por ejemplo, ya también demostrar quién es el actor detrás del telón. Así que siempre ha habido entrevistas con los analistas, pero hoy era necesario ver quién era el que estaba detrás. Así que no olviden, si es que por ejemplo, les recordamos una vez más que si es que quieren buscar un descanso, arte, cultura y probar entonces de un buen café, que Paquito ya se lo acabó, porque está muy bueno, entonces deben ir a Arte Cafetería Atávico, aquí un lugar con alma. Están ubicados en la calle José Antepara y Vicente León, al frente nada más, en diagonal nada más, de la Plaza Belmonte. Y ahora, como verán, un lugar muy bonito y sobre todo con buena charla. Así que, Marquito, te agradezco mucho. Gracias, Alejandro. Y nos veremos el día sábado retransmitiendo en vivo. Chau, 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 chau. Chau. Se trata de Atávico Café, un lugar con alma que te hará regresar al pasado, donde puedes tomarte un cafecito en los asientos restaurados de teatros de la ciudad, leer diarios de 1970 y recordar a la dama de los paraguas, la señorita Dila, que se dedicaba a la restauración de sombrillas hace muchos años y que la mentora de Atávico, Ámbar, les dio una segunda vida.